Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que ha estado en boca de todos, y me refiero a todo el mundo, especialmente en los círculos de fans de las series turcas. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la supuesta verdad que rodea a la relación que alguna vez tuvieron y que, según el título que ya leíste, tiene que ver con acecho. Así es. Vamos a desentrañar todo este misterio, a analizar las pruebas, las declaraciones, las pistas, y a ver qué hay de cierto en todo esto. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, o que simplemente no hayan seguido de cerca la vida de Kerem y Hande, permítanme darles un breve resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares del momento, y su fama explotó aún más gracias a la serie Love is in the Air. En la serie interpretaban a dos personajes que se enamoraban, y la química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que el público no tardó en empezar a especular sobre si esa conexión también existía en la vida real. Y, efectivamente, los rumores resultaron ser ciertos, y Kerem y Hande confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo su final. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y es aquí donde empiezan a surgir los rumores, las especulaciones y las sombras. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Y lo más importante, ¿hay algo de cierto en los rumores que sugieren un comportamiento, digamos, obsesivo por parte de Kerem Bürsin? Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este tema candente. Antes de empezar, me gustaría recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de tus actores favoritos, y todo el drama que rodea a este apasionante universo. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y empecemos. Ahora, centrémonos en la cuestión principal. Kerem Bürsin acechó a Hande Erçel. La verdad es que no es tan sencillo como un sí o un no. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, las declaraciones, las redes sociales y los rumores que han circulado. Es un tema delicado, y es importante abordar este asunto con la mayor objetividad y respeto posible. Uno de los puntos clave que alimenta estas especulaciones es, sin duda, el comportamiento de Kerem Bürsin en las redes sociales, especialmente después de la ruptura. Muchos fans notaron que el actor parecía estar muy pendiente de lo que Hande hacía y publicaba. Likes, comentarios, incluso reacciones a las publicaciones de sus amigos en común. Todo esto fue interpretado por algunos como una señal de que Kerem aún estaba interesado en Hande, y tal vez, demasiado interesado. Es importante destacar, como ya mencioné, que el simple hecho de dar me gusta a una foto o comentar una publicación no es, por supuesto, evidencia de acoso. Todos nos movemos en las redes sociales y de vez en cuando interactuamos con el contenido de otras personas, especialmente si son personas con las que hemos tenido una relación, aunque sea sentimental. Es algo completamente normal, y no debería ser motivo de alarma. Sin embargo, el problema surge cuando esta interacción es constante, persistente y, en cierto sentido, excesiva. Aquí es donde la línea entre una interacción casual y un comportamiento preocupante se vuelve borrosa. En el caso de Kerem Bürsin, algunos fans señalaron que sus reacciones eran frecuentes y, en algunos casos, parecían un tanto fuera de lugar. Por ejemplo, hubo comentarios sobre publicaciones de Hande que podían interpretarse como un intento de llamar su atención, o incluso, de demostrar que aún estaba presente en su vida. Recordemos que las redes sociales son un escaparate, una plataforma donde las personas, especialmente las figuras públicas, buscan proyectar una imagen determinada. Un comentario en una foto o un me gusta a una publicación puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser un gesto inocente, un simple cumplido, o incluso, en el contexto de una ruptura, un intento de mantener una conexión, aunque sea virtual. La clave está en la frecuencia, la intensidad y el contexto. Si Kerem Bürsin se limitara a reaccionar de forma ocasional a las publicaciones de Hande, probablemente no habría generado tanta controversia. Pero según los informes y las observaciones de los fans, sus interacciones eran más constantes, más frecuentes, y en algunos casos parecían buscar una respuesta, una reacción por parte de Hande. Además de las redes sociales,
otro aspecto que ha alimentado los rumores son las declaraciones de algunos medios turcos que, aunque no han presentado pruebas concretas, sí han insinuado la posibilidad de un comportamiento obsesivo por parte de Kerem. Algunos periodistas incluso llegaron a hablar de que el actor habría intentado contactar con Hande a través de amigos en común, o que habría manifestado públicamente su deseo de volver a estar con ella. Aquí es crucial ser cautelosos. Los medios turcos, como en cualquier lugar, a menudo buscan el sensacionalismo. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es muy competitiva, y los medios necesitan atraer a su audiencia. Esto significa que las noticias pueden ser exageradas, tergiversadas o incluso inventadas para generar más interés. Es importante, por tanto, analizar estas declaraciones con espíritu crítico, buscando fuentes fiables y contrastando la información. La afirmación de que Kerem Bürsin intentó contactar a Hande a través de amigos en común es un buen ejemplo de esto. ¿De dónde proviene esta información? ¿Hay pruebas concretas? ¿Testimonios verificables? Si la respuesta es no, entonces debemos ser escépticos. Es fácil especular, es fácil crear rumores, pero la verdad, a menudo, es mucho más compleja y difícil de obtener. En cuanto a las declaraciones públicas de Kerem Bürsin, en las que supuestamente habría expresado su deseo de volver con Hande, también es importante analizar el contexto. ¿Cuándo y dónde se hicieron estas declaraciones? ¿Fueron entrevistas formales o simples comentarios en redes sociales? ¿Qué tipo de lenguaje utilizó Kerem? ¿Fueron declaraciones directas y explícitas, o insinuaciones y ambigüedades? Es posible que Kerem Bürsin, al igual que cualquier persona que ha pasado por una ruptura sentimental, haya expresado sentimientos de tristeza, nostalgia o incluso, la esperanza de una reconciliación. Pero una cosa es expresar estos sentimientos de forma privada, y otra muy distinta es acosar o perseguir a la otra persona. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es complicado saberlo con certeza. Es importante recordar que los medios turcos, al igual que en cualquier otro país, a menudo tienden a sensacionalizar las noticias para atraer más público. Además, es fácil que se malinterpreten los hechos o que se saquen de contexto ciertas declaraciones o comportamientos. La especulación, el rumor y la desinformación son compañeros habituales en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, es innegable que la ruptura entre Kerem y Hande fue muy mediática. Ambos son estrellas muy populares, y sus vidas están constantemente expuestas al escrutinio público. Esto significa que cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier interacción en las redes sociales, puede ser interpretado y analizado por miles de personas, dando lugar a rumores y especulaciones. La presión mediática es enorme y es fácil que los actores se sientan abrumados y desprotegidos. La obsesión por la vida privada de las celebridades es un fenómeno global, y las redes sociales han exacerbado esta tendencia. Los fans quieren saber todo sobre sus ídolos, sus relaciones, sus viajes, sus gustos, sus pensamientos. Esto, en muchas ocasiones, puede ser una fuente de apoyo y cariño, pero también puede convertirse en una pesada carga. Los famosos tienen derecho a su privacidad, a su intimidad, y es importante respetar sus límites. En cuanto a las declaraciones de Hande Erçel, no hay evidencia pública de que haya denunciado o acusado directamente a Kerem Bürsin de acoso. Sin embargo, en algunas entrevistas, la actriz ha insinuado que la ruptura fue difícil, y que ha tenido que lidiar con situaciones complicadas. Esto, sumado a los rumores sobre el comportamiento de Kerem, ha contribuido a crear una imagen más turbia de la situación. Es comprensible que Hande Erçel no haya hablado abiertamente sobre este tema. Hacerlo implicaría revivir una situación dolorosa y exponerse aún más al escrutinio público. Además, podría generar más especulaciones y alimentar los rumores. Es importante respetar su silencio y su derecho a proteger su privacidad. Es importante, por tanto, ser cautelosos al juzgar. No podemos afirmar rotundamente que Kerem Bürsin acosó a Hande Erçel, porque no tenemos pruebas concretas que lo demuestren. Sin embargo, sí podemos decir que hay señales, indicios, rumores y especulaciones que apuntan a un comportamiento, quizás no de acoso en el sentido legal, pero sí de una posible obsesión, o al menos de una dificultad por parte de Kerem para superar la ruptura y dejar a Hande su espacio. Aquí es donde la línea se vuelve aún más difusa. ¿Qué es una posible obsesión? ¿Cómo se define? ¿Qué tipo de comportamiento se considera excesivo o inapropiado? No hay respuestas fáciles a estas preguntas.
La psicología humana es compleja, y cada persona reacciona de forma diferente a una ruptura sentimental. Lo que para una persona puede ser un comportamiento normal, para otra puede ser una señal de alarma. La realidad es que la relación entre Kerem y A.D. fue muy intensa y mediática. Es normal que una ruptura así deje secuelas, y que ambos actores hayan tenido que lidiar con la presión mediática y con sus propios sentimientos. El amor y el desamor son experiencias universales, y todos hemos pasado por momentos difíciles. En resumen, Kerem Bürsin acechó a Hande Erçel. La respuesta, como ya dije, no es tan simple. No hay pruebas concretas de acoso, pero sí hay indicios, rumores y especulaciones que sugieren un comportamiento, un tanto obsesivo por parte de Kerem. Es importante analizar la información disponible con cautela, sin caer en conclusiones apresuradas. La vida de las celebridades es compleja, y a menudo lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la historia. Para concluir este análisis, me gustaría ofrecer algunas reflexiones adicionales. La importancia del contexto siempre debemos analizar los hechos en su contexto. ¿Qué estaba pasando en la vida de Kerem y Hande en ese momento? ¿Cómo era su relación? ¿Qué tipo de personalidades tienen? El papel de los medios de comunicación Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre la vida de las celebridades. Deben ser precisos, objetivos y evitar sensacionalismos. El derecho a la privacidad Las celebridades tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar sus límites y no invadir su intimidad. La presunción de inocencia Kerem Bürsin, al igual que cualquier persona, tiene derecho a la presunción de inocencia. No debemos juzgarlo ni condenarlo sin pruebas concretas. La empatía Intentemos ponernos en el lugar de Kerem y Hande. Una ruptura sentimental es un momento doloroso, y es importante ser empáticos con ambos. La precaución con las redes sociales Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil, pero también pueden ser peligrosas. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones online pueden tener en otras personas. Así que hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Hemos explorado los rumores, las evidencias y las especulaciones en torno a la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hemos tratado de arrojar algo de luz sobre este tema tan comentado. Me gustaría agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin tuvo un comportamiento obsesivo? ¿Creen que los medios exageraron la situación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y por favor no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.